Hola, Dios se le continúe bendiciendo. Lo primero que deben hacer es entrar a la aplicación de YouTube. Si no la tienen instalada, pueden instalarla en Google Play Store o en la App Store. Luego que la tengan instalada, entran a la aplicación de YouTube. Luego van a la parte superior a la derecha. En mi caso aparece una A con la inicial del nombre de la cuenta. Luego que estén aquí, pulsan tu canal. Esto es para confirmar si tienen una cuenta de Google creada o un canal de YouTube ya creado. En mi caso, ya el canal está creado. Aquí lo puedo confirmar. Está creado el canal de YouTube. Entonces, si le aparece así, está bien. Ahora vamos con la persona que no han creado el canal de YouTube. Para esto, vamos a usar la aplicación Google Chrome, el navegador Google Chrome. Entran a youtube.com, lo ponen en la barra de direcciones o búsquedas. Entran a YouTube. Luego que estén aquí, seleccionan aquí en la parte superior a la derecha. Si no tienen una cuenta, le dan iniciar sesión o acceder. Pero como ya tengo varias cuentas aquí, le dan aquí abajo. Esto es para añadir otra cuenta nueva, para crearnos el canal nuevo. Le dan agregar cuenta. Luego agregar cuenta. Eso es para agregar otra cuenta de Google con el Gmail junto, ya que el Gmail es de Google. Gmail significa correo de Google. Y eso es lo que vamos a usar para poder crear el canal de YouTube. Luego aquí, si tienen correo electrónico, lo ponen. Si no tienen, crean una cuenta de Google, la cual va a crear el correo electrónico. En mi caso yo tengo un correo electrónico. Lo ponen. En mi caso este es el nombre de mi correo electrónico. No es necesario poner @Gmail. Google lo va a poner automáticamente, el @Gmail. Les recomiendo que se cree la cuenta de Google para poder crear el canal de YouTube. Luego poner la contraseña. Luego pulsan siguiente. Esto es para agregar esta cuenta de Google y así poder crear el canal de YouTube. Luego acepto. Estoy obteniendo la información de la cuenta. Le está agregando. Entonces, para que se actualice, escribimos nuevamente YouTube. Entramos a YouTube nuevamente para confirmar de que se agregó la cuenta de Google, para así poder crear el canal de YouTube. Vamos a la parte superior a la derecha. Luego donde está el triángulo hacia abajo, como un triángulo o una V. Luego tocan cuenta de ejemplo. En mi caso, ya que aparece la cuenta que cree, ustedes eligen la cuenta de ustedes. Como la cuenta no tiene canal, lo dice sin canal, pero las otras, como tienen, dicen sus suscriptores o el número de suscriptores que tiene. Pulsan la cuenta que hayan añadido, que han creado nuevamente recientemente. Entran a YouTube nuevamente para actualizar la cuenta, para que aparezca.
ya se agregó la cuenta que creamos. Antes apareció una A, pero ahora aparece la C, que es el inicial, la letra inicial de la cuenta que creé. Entonces, para ya crear el canal de YouTube, ya finalmente vamos a tocar la inicial de la cuenta, la letra inicial. Luego bajamos y seleccionamos computadora de escritorio, la última opción que está abajo. Eso es para poner el celular en modo de laptop, computadora o ordenador. En algunos puede aparecer el sitio web de escritorio, como le aparezca. Entonces, acercamos para nuevamente tocar la letra inicial de la cuenta, del nombre de la cuenta, que es una C. Entonces, luego de pulsarla, le damos a crear un canal. Crear un canal. Y esto es para crear el canal de forma correcta. La mejor forma para crear el canal de YouTube es esta. Luego comenzar. Entonces, ahora cuando terminemos de crear el canal, vamos a poder ponerle un nombre nuevo. No el de la cuenta, el nombre original de la cuenta de Google. En mi caso, el nombre de la cuenta de Google es cuenta de ejemplo. Pero para el canal yo no quiero que el nombre sea cuenta de ejemplo, sino otro. Esto es para hacer esto, para crear una cuenta de marca diferente al nombre original de la cuenta de Google. Entonces selecciona la opción que está a la derecha, donde aparece el dibujo con un lápiz. Seleccionar. Para poder crear la cuenta de forma correcta. Luego de esto, ponemos el nombre del canal. En mi caso voy a poner canal de YouTube nuevo. Este va a ser el nombre, de ejemplo. Crear. Lo pulsan. Entonces ya se está creando el canal de YouTube. Después le damos a solo una vez para que se guarde los cambios. No se preocupen que aparece así. Lo que debemos hacer ahora es actualizar la página, volver a YouTube nuevamente. Ahora vamos a confirmar que en verdad se creó el canal de YouTube. Deben hacer eso para ya confirmar de que el canal está creado. Sigan estos pasos. Tocan la inicial de la cuenta. Luego van a configuración. Luego, configuración avanzada. O cuenta. Entonces, cuando estemos aquí, agregar o administrar tus canales. Esto es para confirmar que el canal ya está creado. Entonces, aquí ya podemos confirmar que se creó, ya finalmente se creó el canal. Porque miren, aquí es como les expliqué. El nombre de mi cuenta de Google es cuenta de ejemplo. Pero en este caso, yo quiero crear el canal con un nombre diferente. Le puse canal de YouTube nuevo. Y aquí está, creado a la derecha. Entonces, para usar ese canal de YouTube, entonces lo que tienen que hacer es esto. Pulsarlo. Para que ya automáticamente cuando abramos YouTube se va a abrir la cuenta de Google con el canal de YouTube nuevo. Entonces les recomiendo que vayan luego a configuración avanzada
para hacer que ese sea el canal de YouTube predeterminado. Ya se puso automáticamente. Canal de YouTube nuevo es el canal predeterminado de esta cuenta. Entonces vamos a confirmar que ya está creado el canal. Ve, ya está creado. Aquí aparece canal de YouTube nuevo. Le dan a tu canal para ver el canal